Hola, soy Nicolás Torrigiani y les voy a mostrar cómo realicé el TP13 de la materia teoría de elasticidad. Bueno, en lo que encontraba el trabajo era calcular el desplazamiento, la deformación y las tensiones de una placa 2D, en donde eh, empezamos realizando un preproceso, donde definimos el material y su geometría y sus condiciones de contorno. Esto vendría a ser la placa, que es una placa de 12 por 12, y acá están los datos del material: el módulo de elasticidad longitudinal, el coeficiente de deformación transversal, módulo de deslizamiento, carga másica XY, donde bueno, supusimos que eran cero, el incremento X e Y, que es para formar la malla, el incremento temporal y la viscosidad, que lo vamos a usar luego para el método de avance temporal explícito. El valor de K y de B también lo vamos a usar luego para el mismo método. Em, También en la etapa de preproceso se impusieron condiciones como pueden ser una condición Dirichlet, donde se supuso que la placa estaba empotrada tanto en X como en Y, no tenía movimiento. eh, y una condición de Neumann, que es una carga impuesta, donde se supuso que la tensión en X era igual a 100. Bueno, luego pasamos a calcular en una parte de proceso los desplazamientos. Acá vemos los desplazamientos en un tiempo ut y en un tiempo ut más delta t, que es el del tiempo delta t que nombramos anteriormente. Bueno, como dije anteriormente, eh, esto se realiza mediante el método de avance temporal explícito, donde, eh, donde realicé digamos, el método mediante las ecuaciones de equilibrio de contorno y de volumen mediante el método de desplazamiento. Bueno, primero planteando las ecuaciones, acá está la de equilibrio de volumen y acá está la discretización. Y también está, y luego está, hice la parte de equilibrio de contorno, su discretización también. Em, una vez ya obtenido los desplazamientos, eh, como se muestra aquí, bueno, pasamos a calcular la deformada, que bueno, primeramente agarramos la malla como si no tuviese desplazamiento, la malla original, y después se calculó el desplazamiento, y acá muestro el gráfico de la deformada, donde eh, como es el proceso iterativo, a medida que voy avanzando en el tiempo, se va deformando la placa. Esta parte es la parte de proceso. Luego está pasamos a la parte final, donde es la parte de postproceso, donde se calculan las deformaciones, que las deformaciones son, la deformación en X y X va a ser el desplazamientos en U, con respecto a delta X, y desplazamiento en la deformación en Y va a ser el desplazamiento dB con respecto a delta Y. Después, luego calculamos delta B sobre delta X y delta U sobre delta Y para que la suma de estas dos nos dé la distorsión. Acá podemos ver la gráfica de las tensiones, de las deformaciones y de la distorsión. Bueno, por último pasamos a calcular el estado plano de tensiones, ya que lo podemos suponer así, ya que es una placa delgada, como se le nombró anteriormente. Este cálculo se realiza por la ley de Hood directa, donde bueno, podemos ver la forma
Esta sería su fórmula. En- calculamos la tensión en X y X, calculamos la tensión en Y y calculamos la tensión XY, que es la de corte. Bueno, por último, lo que se calculó fue la tensión de von Mises, donde, bueno, para realizarlo usamos la siguiente fórmula donde llamamos sigma xx al cuadrado más la sigma y al cuadrado menos la sigma de corte eh, por O3, que es sigma y luego, bueno, se terminó sacando la tensión de von Mises. Bueno, por último, para concluir el trabajo, lo que podemos sacar como conclusión es que para realizar este trabajo, primero hubo una parte de proceso donde tuvimos que definir cómo iba a ser la placa y cómo iba a ser el material de esa placa. Después, en una parte de proceso, calculamos los desplazamientos que iba a tener esta placa. Por último, en una parte de postprocesos, hicimos el cálculo de la deformada, el cálculo del estado plano de tensión y bueno, terminamos calculando la tensión de von Mises para esto. Bueno, este es el fin del trabajo. Hasta luego.